Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast sobre Israel y Oriente Medio hecho entre Barcelona y Tel Aviv. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky. Si crees que lo que hacemos es importante, puedes ayudar a financiar el podcast en el enlace de Patreon incluido en la descripción. Shalom, bienvenidos a Al-Ayam. Hoy vamos a hablar de la nueva operación militar israelí en la Franja de Gaza, de cómo las acciones de Donald Trump dan alas al crecimiento del antisemitismo y del periodista palestino que ha ganado un Pulitzer a pesar de negar el sufrimiento de los rehenes. Shalom, Paul, ¿cómo estamos? Shalom, Ofer. Bueno, me temo el capítulo de hoy, ¿eh? Porque los desarrollos van a peor cada semana. Sí, 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 la verdad que sí, nos tienen acostumbrados a una dinámica en Al-Ayam que por muchas ganas y optimismo que le pongamos al asunto cuesta. Yo acabo de estar con un grupo ahora de bastantes israelíes compartiendo charla y la constatación, aquí en Barcelona, spoiler, disclaimer, y la constatación de cuán duro se hace toda esta historia sin final, ¿no? Y también te digo una cosa, Paul, y ahora antes de empezar como siempre, antes de meternos de lleno en los temas para romper el hielo, cuán duro se hace y otra constatación, la mayoría de israelíes con los que hablo ahí fuera son muy contrarios al gobierno. Sí, No no, quieren, y no yo quieren creo esto, la gente no quiere esto. la gente no quiere esto. Ahora vamos a entrar en materia, sí, pero es que también vengo ahora de hablar con unas chicas que están haciendo un reportaje sobre el tema y al final es esa sensación que lo que está pasando ahora eh, no representa a la sociedad israelí en su mayoría. De hecho, ya te digo, ahora lo desarrollaremos, pero está como cambiando a marchas forzadas la identidad del país. Y esto se hace como muy difícil de digerir, y de entender y de predecir cómo va a evolucionar. Mis padres estuvieron el otro día en el podcast número 500 de Aretz, que lo hicieron en directo, muy interesante, no sé si lo has Ah, sí. escuchado, con Sí, escuché, sí. Gadi Eisenkot, excomandante en jefe del ejército, Amos Harel, nuestro analista de referencia en temas militares, y luego hubo otro segmento que lo dedicaban a la cultura israelí, cómo tratar, si es posible hacer sátira, hacer reír, cómo escribir guiones de series y películas en esta situación tan complicada y entre muchos inputs tan interesantes. Ojalá la gente pudiera entender hebreo para escuchar estos inputs tan interesantes y no monocolor, ¿eh? Se encargan, Aretz ya lo hace muy bien, de traer voces diferentes, una voz árabe, una voz de izquierdas, un cómico que es más patriota, nacionalista, más de derechas, Guy Hoffman, bueno, y una de las participantes decía que ante las imágenes tan duras que salen de Gaza, ella da por hecho que el tren ya ha pasado, este tren de que las cosas ya se han agravado tanto, que el daño ya está hecho y que para el prestigio, ¿no? y el futuro de los israelíes, esta mancha negra a la que nos ha llevado este gobierno criminal, que por cierto, y lo recordaremos cada semana, ha abandonado a 59 rehenes en Gaza. Se estima que 35 están muertos, pero los han abandonado a costa de esta operación, nueva operación militar que han anunciado y que vamos a tratar. Vamos a ello. Vamos a ello. Por el Gabinete de Seguridad, de Israel ha aprobado, esta semana un nuevo plan militar para expandir sus operaciones en la Franja de Gaza. A diferencia de operaciones anteriores que se centraban en entrar a zonas donde jamás operaba y luego rápidamente retirarse, este plan contempla la ocupación permanente de territorios y el desplazamiento forzado de cientos de miles de civiles palestinos hacia el sur, del enclave, así como solo dejar entrar suficiente ayuda humanitaria, para parte de la población, lo que agravará más si cabe la crisis de hambre que se está sufriendo. El objetivo declarado por el gobierno israelí es aumentar la presión sobre Hamas con la intención de derrotar al grupo, desmilitarizar el territorio y recuperar a los rehenes, aunque este último objetivo, es de menor importancia según lo que replicó el jefe de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Ocupación Yo empezaría permanente. por aquí. Sí, yo empezaría por aquí, por el tema de los rehenes, porque esto es algo que desde hace mucho la mayoría sospechamos. Ha sido como un secreto a voces, que es que el gobierno israelí no le importan los rehenes. Yo diría incluso más, yo diría incluso que el gobierno israelí odia a los rehenes y a lo que representan, odian el poder que este símbolo ejerce sobre la población, odian sus caras que están constantemente en carteles, en protestas en contra del gobierno y si fuera por el gobierno y tuvieran la habilidad de hacer que desaparecieran de la faz de la tierra, lo harían. Eh, Por cierto, Paul, es el mismo gobierno quien politiza esta causa, ¿eh? Recordamos que en el Israel del amado líder, toda causa que genera crispación o división social o política ah, suele ser promocionada, ¿no? Por el propio gobierno. Entonces se crea el mantra de que hay radicales de un lado y radicales del otro, ¿no? sí, Es decir, bueno, es lo que llaman en la prensa hebrea Mejonat Hagal, una expresión que me encanta. Lo llaman la maquinaria del veneno, que es esta maquinaria de relaciones públicas del gobierno con la que se crea ruido en redes sociales, en los medios, para hinchar, digamos, las amenazas, las divisiones, los conflictos en la sociedad y hacer que se peleen entre ellos y al final se asusten y voten a Bibi, en resumidas cuentas. porque no hay Eh, nadie, porque no hay nadie capaz de reemplazarles. Es otro de los mantras que muy bien ha aplicado el primer ministro y su entorno durante años y que está reforzando en este contexto actual. Es decir, ¿cómo vamos a poder seguir adelante con nuestras vidas si el amado líder no está al cargo del barco, ¿no? Sí. Pero esto, hay que, a ver, en esta nueva operación militar a ver, es importante, estamos en una semana muy importante porque esta naturaleza, esta operación cambia totalmente la naturaleza de cómo ha estado operando Israel en Gaza y cómo parece que quiere seguir operando a partir de ahora. Si Donald Trump no viene y le para los pies a Netanyahu, que siempre es una posibilidad que ocurra. Trump ha de visitar Oriente Medio estas próximas semanas, reunirse con Arabia Saudí, Qatar y otros países de la región para, bueno, acabar de perfilar sus business y sus acuerdos internacionales. Entonces, esta es realmente la única posibilidad que podría detener esta catástrofe que se ha anunciado. ¿Qué es esto? Una operación que ahora va a buscar pues la conquista de territorios, la ocupación permanente, como se hace en Cisjordania, por ejemplo, y que busca apartar a la población de Gaza a una zona más y más reducida de la franja hasta que, bueno, las condiciones de vida sean tan insoportables que querrán huir, la población querrá salir de ahí y el gobierno israelí seguramente les ofrecerá los medios para salir y deportarlos a otros países. Claro, todo se perfilará como migración voluntaria y lo harán parecer que Israel hará parecer que les están haciendo un favor y todo. Así que pero hay dos cosas de las que hablar. Y una es sin duda el sufrimiento de la población palestina y la otra son los rehenes. Y yo quiero empezar hablando de los rehenes, porque es esto, el hecho de que se haya dicho abiertamente desde el gobierno, incluso desde el ejército, que los rehenes ya no son la principal prioridad, es histórico. Es con todas las de la ley, histórico en la breve historia del Estado de Israel, porque esto implica un cambio en el ethos mismo del Estado, en el por qué existe el Estado de Israel. O sea, la idea de esto, de crear un Estado que lleva en guerra desde el primer día, desde el día que se crea, ha estado siempre en guerra o en conflicto, sin duda amenazada, y por este rechazo permanente de la región a la existencia, a la idea de este Estado judío en Oriente Medio, tiene que ser un Estado militarizado y a punto de defenderse siempre, y que depende de la población civil para defenderla. ¿Cómo convences a la gente de ir a vivir a un estado así de peligroso y loco y antipático? Lo haces prometiendo a la gente que servirá en el ejército que, o sea, el Estado siempre estará ahí para salvarte. O sea, y no solo el Estado, sino todos los judíos que son Israel, toda la población israelí está ahí para ayudarse mutuamente.
Y si te capturan en una guerra, el Estado hará todo lo que pueda para recuperarte. Como se ha visto a lo largo de los años en los varios intercambios pues, de un soldado israelí por 5.000 presos palestinos. O sea, números que desde fuera, desde el exterior, parecen extravagantes y tal vez no se entienden, pero esta es un poco la lógica. Este es el ethos en el que se ha construido el Estado de Israel. Este estar ahí el uno por el otro siempre. Y, y esto ahora se ha enterrado. Esto ya no existe. Ahora Israel está diciendo, no, sois desechables. Sois peones para bueno, las guerras que yo quiera librar, para conquistar territorio, para expandir mi influencia, mi poder, y vosotros sois peones desechables. La verdad que nos sentimos tan frustrados, en cierta manera inútiles en el sentido de no poder hacer nada, ¿no? Para poder parar Es que piensan los reservistas. Se han llamado a filas como decenas de miles de reservistas para estar en la operación. ¿Cómo te presentas a filas sabiendo que el ejército está diciendo, bueno, si te capturan no es nuestro problema? Aquí quería entrar yo, Paul, porque todo este plan hay dos cosas, y en relación a lo que estás diciendo. Una, ya nos dice Bezalel Smotrich, el experto ministro de Finanzas, que entre otras cosas también está haciendo tambalear las finanzas del propio Estado de Israel, con unas heridas que van a costar muchos años reparar y pagar. No tengo duda de que se va a poder lograr hacer, no gracias al gobierno, sino a la resiliencia de la sociedad israelí, pero este tipo es un verdadero inútil, que este sí que es un inútil de verdad que debería, Sí, 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 sí. no sé, no estar en ningún lado de gobierno, por supuesto, ¿no? Y este tipo ya nos está diciendo que nos tenemos que acostumbrar a la palabra ocupación de Gaza. Se está ya hablando y diseñando la imposición de un gobierno militar, como ya lo hubo después de la ocupación de Gaza en la Guerra de los 6 días en el 67. Se está hablando sí, eso, de una ocupación permanente que va a requerir el despliegue permanente también de soldados dentro de la Franja de Gaza, el control del territorio, la administración civil del territorio, es decir, una verdadera hecatombe para el futuro y la sostenibilidad de Israel y de Palestina y de toda la gente que vive entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y para ello se requieren a decenas de miles de reservistas y hay un problema, Paul. Hay muchos problemas. Ah, no hay cifras exactas. Yo justamente estoy escribiendo sobre el tema para un report del fin de semana. No hay cifras exactas, pero sí hay datos que dan comandantes de batallones que dan entrevistas bajo anonimato pues, a medios israelíes, a Yediot Ahronot, Israel Hayom, etcétera, y hablan de la dificultad que tienen para reclutar a sus reservistas a filas. Quien nos escuche y no lo entienda, lo hemos explicado varias veces, el ejército israelí es un ejército popular que se compone por los soldados del servicio militar obligatorio, que son adolescentes con acné en la cara, literalmente jugándose la vida en el barro de Gaza o manteniendo la ocupación de Cisjordania, son chavales de 18 a 20, 21 años y mujeres. Y luego los reservistas, que son la fuerza clave para poder llevar a cabo estos operativos terrestres, sobre todo en el Líbano o en la Franja de Gaza, que es gente de mayor edad, con más experiencia militar y que básicamente pues la mayoría de ellos son profesionales, padres de familia, gente en sus 20 y largos, 30 y pico, incluso 40, que deja atrás todo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, Paul, dicen en estas encuestas y entrevistas a la prensa, hablan de las enormes dificultades familiares que tienen, gente, pues padres que están divorciados y que se tienen que hacer cargo de sus hijos y cómo carajo se va a hacer cargo de sus hijos cuando está en Gaza, de cómo está afectando también a la dinámica de relación de pareja de muchas parejas, de la crisis económica que suscita llevar más de 300 días en el frente, por no hablar también del riesgo personal. Hoy mismo, Paul, 5 soldados, si no voy equivocado, han muerto en Gaza en una emboscada. Porque al final, en esta nueva dinámica militar, de esto también se quejaban, Paul, de que ya no están en roles de combate activo, sino están en roles de O de retener, seguridad, ¿no? retener posiciones fijas sobre el terreno, lo Mm, cual hace mucho más arriesgada su misión y aburrida. Es decir, y no sí. están
¿no? en una misión activa de ocupar, de eliminar a una célula de Hamas. No, están con una misión de, oye, pues entramos aquí en el sur de Rafah y aquí nos tenemos que quedar permanentemente, lo cual para el enemigo que opera como una guerrilla escondida bajo tierra mayormente, es mucho más fácil salir desde un lugar porque ya tiene ubicadas donde están permanentemente estacionadas esas tropas, que por mucho que cuenten con tanques, armas, inteligencia y todo mucho más superior, al final son o pueden ser víctimas de emboscadas mortales. Y luego Paul, por supuesto, el grande de los temas y de los que se quejan todos los reservistas y casi toda la sociedad israelí, que es la ley de exención al servicio militar a los ultraortodoxos. Es decir, mientras la mayoría de familias normativas israelíes están pasando por este infierno, pues los ultraortodoxos, gracias al poder político que tienen y porque son claves para sostener a Netanyahu y a los mesiánicos en el poder, siguen. Bueno, ahora están en esta lucha, ¿no? Pese a que el Tribunal Supremo ya ha dicho y reiterado que esta ley debe Sí, se ser está derogada. tambaleando de nuevo. Esto es un vaivén constante, lo de los ultraortodoxos y la exención militar. Mm. Todo esto es un poco el ítem de los reservistas. Esto va a causar fricción porque ahora se están demandando decenas de miles de reservistas. Este plan, Paul, necesita de la luz A mí me verde. flipa. Me flipa que a estas alturas se sigan reclutando tantos Bueno, reservistas es con que, todo lo que ya han servido. O sea, bueno, y también, y esto ya es un análisis mío y que repetimos constantemente aquí también, de decir, ¿y por qué estamos luchando bien, bien? Si no es, ¿ya para qué? si ya hemos Para los demostrado. sueños húmedos de Smotrich y Ben Gvir, básicamente. Si ya hemos demostrado que más presión militar, como dice el gobierno, trae a rehenes muertos en cajas, Ujú. Así mm, es. y doy por sentado que la voluntad de la mayoría de los soldados que arriesgan sus vidas es por asegurar el retorno de los rehenes y que su país sea un lugar pues más seguro y normal en el que vivir en el futuro, viendo quiénes tienen arriba y quiénes están tomando las decisiones de mandarles a arriesgar sus vidas, pues puedo entender que eso, uno, genera el rechazo de mucha gente a servir y dos, los que están sobre el terreno, pues no deben estar, o la mayoría de ellos, entiendo, no deben estar pasándolo excesivamente bien. Luego, Paul, tienes aquí varios temas Sí. sobre Eh, esto. quiero antes, Ofer, compartirte una anécdota antes de dejar atrás el tema de los rehenes, porque, insisto, no puedo como enfatizar lo suficiente cuán grave es esto. Eh, es una anécdota que me parece representativa de todo este ethos que se está perdiendo y que escuché contar al rabino Daniel Hartman, el presidente del Shalom Hartman Institute en Israel. Él explicó que su cuñado murió en combate en Siria en los años 80 por ahí, y que su cuerpo fue devuelto a Israel en uno de estos intercambios pues mira, Siria devuelve el cuerpo de un soldado muerto y Israel devolvió, creo que liberó a unos 5.000 soldados presos sirios, en este caso soldados presos, o sea, prisioneros de guerra. Em, Hasta aquí, un intercambio como cualquier otro en la historia de muchos intercambios y tragedias de Israel. Lo que es extraordinario es que a su familia la contactaron hace pocos años o sea, y para decirle que había pasado viendo que el gobierno de Bashar al-Assad estaba a punto de caer y tambaleándose, los varios generales que trabajaban bajo Assad intentaban salvar el pellejo, un general tenía un contacto en el Mossad y le contactó y dijo, oye, am, tengo el reloj de ese soldado que capturamos en los años 80. Dice, si os lo doy, me podréis ofrecer protección, sabiendo que el Mossad de Israel naturalmente diría sí. Y así fue. O sea, este general sirio recibió protección del Estado de Israel. Imagino que lo sacarían de ahí. No sé qué se hizo luego. Y devolvió el reloj. Y luego el ejército contacta a la familia de el cuñado de Harman. Y les dice, oye, que tenemos el reloj
de este hombre que cayó en Siria en los 80, ¿lo queréis? Esto para mí captura perfectamente el ethos que explicaba al principio del capítulo, de este estar ahí el uno para el otro, que siempre ha caracterizado la sociedad israelí. El estar juntos ante las adversidades, sin importar las diferencias internas. Ujú. Y fíjate, si venimos de eso, de ser un país que, pues, haría como trueques con ejércitos enemigos a cambio del reloj de un soldado, a abiertamente decir, mira, vamos a capturar territorios sabiendo que capturando territorios, si jamás tiene pues a rehenes ahí escondidos, les van a pegar un tiro antes de que lleguemos o morirán en un ataque aéreo nuestro. Da igual, lo importante es capturar territorio. Uf, qué duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Quería Es compartir la duro. anécdota porque es buena. No, es la realidad. Mm. En este capítulo hay otros temas que son todavía más duros, que es la ayuda humanitaria, las imágenes que llegan de Gaza de niños famélicos. Sí, ¿qué decían? Decían que van a dejar entrar en ayuda humanitaria solamente para alimentar al 60% de la población. Creo que eso es lo que decían los informes de gobierno. Y al final ese, no sé, es contradictorio todo, ¿no? Porque al final se dice, bueno, hemos bloqueado la ayuda humanitaria como medida de presión a Hamás. Cuando durante un año y pico toda la ayuda humanitaria que se ha entrado la ha robado Hamás ante los ojos del ejército israelí y la ha amasado y debe tener sus almacenes ahí Ujú. pues para mantener a su gente y sus familias. Luego cuando la medida esta, al final, a quien afecta, ya sabemos que es a la población civil, pero bueno, como desde Israel se repite el mantra de que no hay inocentes en Gaza, de que Gaza es jamás, y que si votaron eso, pues que se jodan, y que el 7 de octubre y bla, bla, bla. Bueno, ah, yo me haría, bueno, no me haría ninguna gracia, obviamente, pero ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos hicieran esto, ¿no? Es Uh. decir, ¿no? Si los británicos, cuando el Etzel y el Lehi, la Haganah, las milicias judías previas al Estado de Israel que cometían actos terroristas y mataban a soldados y hacían atentados y tal, la respuesta del ejército de ocupación hubiera sido matar de hambre a la población judía de Palestina, ¿no? O si hoy en día, ¿no? Nosotros fuéramos los oprimidos en este conflicto y nos hicieran esto, ¿no? ¿Cómo lo veríamos? Y la única manera de verlo es no verlo, que esa es Ujú. la otra gran estrategia del Eso, gobierno o pensar que se lo merecen, que es un pensamiento absolutamente Sí, torcido. Pero bueno. hubo una polémica bueno, han habido varias en esta línea y siempre se repite el mantra, ¿no? Cuando salen activistas de Standing Together, otros grupos pacifistas y pues muestran imágenes de niños muertos en Gaza y tal. Y es, ¿cómo no tenéis vergüenza mientras nuestros hermanos están secuestrados y nuestros soldados mueren y tal? Bueno, es que nuestros hermanos están secuestrados y nuestros soldados mueren por negligencia de nuestro gobierno y es a quien tenéis que apuntar y no envolveros con una bandera para tapar toda esta vergüenza. Esto, por mucho que nosotros nos esforcemos en tratar de elevar una voz diferente y muchos israelíes, incluidos los que tú y yo nos encontramos habitualmente aquí en España o los que hablamos, no están de acuerdo con esta realidad, al final es lo de siempre, Paul. Al final ahí fuera nos ven a todos como algo Lo mismo. uniforme. Esto es lo que hace nuestro país. La gente en los otros países no tiene o no tiende a diferenciar entre la población de un país y las acciones de su gobierno, y más con Israel y todo el prejuicio, el mantra negativo que arrastra en su historia, agravada pues por esta absoluta vergüenza que lo único que lo puede parar es Trump.
Trump. amado aspirante al Nobel de la Paz Donald Trump, al que... Dónde nos hemos de ver? Sí, sí. Bueno, en Pero es enero así. celebramos su contundencia para imponer un acuerdo de alto el fuego a Netanyahu que permitió la liberación de 33 rehenes, si no me equivoco. Eso ha quedado en agua mojada. Trump creo que tiene que venir a la región y ha dicho que no va a parar en Israel. Eso puede ser una señal. Ya lo sabemos. Bueno, porque le hemos dicho, a Trump no le importa Israel. Trump viene a A hablar Trump con no le Arabia importa a Saudí. Israel, a Trump no le cae nada bien el primer ministro de Israel, para él es un problemón. Trump quiere hacer negocios, los negocios están en Arabia Saudí y en Qatar. Bueno, y para más, o sea, the last nail in the coffin, como decimos en inglés, el último clavo en el ataúd, es este negociar ahora con Irán un pacto nuclear en el cual, bueno, ahora vamos a hablar de los hutíes brevemente también, porque en marzo, a mitades de marzo, Estados Unidos empezó una campaña de bombardeos contra los hutíes, esta fuerza bueno, esta fuerza rebelde que ha creado como un estado de terror en el norte de Yemen, basado en fundamentalismo religioso y que está lavando el cerebro a su población para hacerse yihadistas y tal. Tenemos un capítulo en que hablamos de ello. No hay que extenderse ahora. Pero Estados Unidos empezó una campaña bombardeo en mitad de marzo, con la famosa conversación de Signal, en el que invitaron a un periodista en un fallo enorme de seguridad. Am, entonces, viendo que Estados Unidos estaba bombardeando los hutíes por motivos poco claros, yo siempre sospeché que era para poner presión sobre Irán durante estas negociaciones nucleares. La semana pasada fue, o a principios de esta semana, un misil hutí aterrizó en el aeropuerto, muy cerca del aeropuerto Ben Gurión de Israel, creo que hiriendo a cuatro levemente. Y bueno, sembrando el caos entre las aerolíneas. Muchas han cancelado sus vuelos y no me sorprendería si esta fuera como la gota que colma el vaso y ya deciden no volver a volar a Israel. Entonces Israel ha decidido llevar a cabo represalias en Yemen y han bombardeado pues grandes objetivos. Creo que fue el puerto de Sanaa, el puerto de Hodeida Y el y, aeropuerto internacional de y Sanaa. el aeropuerto internacional que ha quedado completamente inoperable, o sea, lo han completamente destruido. Em, entonces, yo imagino que Israel pensaba, vale, Estados Unidos e Inglaterra también están bombardeando el Yemen. Nosotros entramos, nos apoyamos mutuamente. ¿Y qué ha pasado? Como el día después de esto, Trump anuncia por sorpresa que ha firmado un alto el fuego con los hutíes, sin avisar a Israel, sin avisar a nadie. La política internacional en Oriente Medio se está volviendo más y más loca con cada día y yo estoy perdiendo la cabeza. Pero por esto imagino que la campaña americana en Yemen debía tener que ver con esto, con las negociaciones con Irán, y que si ha dejado de bombardear el Yemen debe ser porque las negociaciones están avanzando bien. Entonces, bueno, Israel ahora se ha quedado ahí con la patata caliente de un conflicto que está escalando contra los hutíes, que no es baladí, son una fuerza armada por Irán y peligrosa. Em, fin, no sé qué añadir a esto. Aquí estamos. No, mira, es una buena manera de concluir y que nos lleva al siguiente hilo, que es el propio Trump, ¿no? Mm, A la conclusión a la que estamos y en qué manos tan peligrosas, imprevisibles, cambiantes estamos y la constatación al final de que solamente Estados Unidos puede, del mm, lado israelí, del lado de Hamas es Qatar quien puede también hacer que cambien las cosas y no lo está haciendo, porque también es otro actor que también ya hemos hablado mucho aquí, tiene agendas dobles, intereses contrapuestos y entre ellos también está una creciente alianza comercial con la nueva Casa Blanca, a la cual mm, los valores de, ¿no? Libertad, democracia y demás que han caracterizado a Estados Unidos, la primera democracia del mundo y la más poderosa, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues todo esto parece que ya es cosa del pasado
cuestión de días se han encargado de, de- de- de cargárselo y ahora pues estamos ante esta situación. Y, por Son cierto, vaya, una república bananera, vamos. y vaya, no sé si pelotas o cómo describirlo, esto de los hutíes, ¿no? Es decir, ostras, estos tipos, ¿qué onda, ¿no? Están ahí en el Yemen que está a tomar viento y siguen disparando misiles balísticos sobre Israel. Es que los hutíes, la gente no, y cuando digo la gente quiero decir Occidente, no se los está tomando lo suficientemente en serio. O sea, son un cuerpo muy capaz. Han conseguido hacerse con el control de la mitad del país de una manera que, bueno, es digna de serie de Netflix. O sea, eso con entresijos Bueno, políticos, escalar poco a poco, controlar la economía, concentrar todo el poder económico en sus empresas estatales y, y, por último, aliarse con el antiguo presidente en una oferta de paz y luego cargárselo. O sea, y es además, algo. y además de salir victoriosos de una guerra contra el todopoderoso Arabia Saudí y los Sí, Emiratos, que al final llegaron a la conclusión de que es mejor parar porque estos tíos están pero, como una pero esto cabra. porque están armados con estos misiles de larga distancia que les vende Irán. Y claro, eso es la principal manera que pueden como dar por culo a Arabia Saudí, su gran rival, y a Emiratos Árabes. Como que estos son países que lo único que quieren es ser países tranquilos, donde la gente pueda venir a hacer negocios y ganar dinero. Y si los hutíes están ahí disparando misiles a Riad o Dubái o lo que sea, pues no les hará puta gracia. Entonces les ha salido muy bien la jugada. Sí. Mara me va, Jutíes. Los Jutíes, hutíes. jalas, jalas todos, ¿no? Ostras, que un día el mundo y Oriente Medio deje de dirimir las diferencias con pepinazos que se lanzan desde miles de kilómetros. Qué salvajada y qué tipos tan imprevisibles. Paul, métete de lleno en Sí, Donald seguimos con Trump. tipos imprevisibles. Venga. A ver qué dice Trump. Segundo tema. La segunda administración Trump está trayendo consigo un aumento del antisemitismo global de maneras inesperadas. Por un lado, Trump ha impulsado recortes y congelaciones de miles de millones de dólares en fondos federales destinados a universidades de élite a nivel mundial, cabe destacar, como son Harvard, Columbia, Princeton y demás, argumentando que estas instituciones no se merecen estos fondos porque no han hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo en sus campus. Esto lo dice haciendo referencia a todos los campamentos anti-israelíes y pro-palestinos que se han formado y expandido y han tenido mucha influencia en estos campus a lo largo de los últimos años a causa de la guerra del 7 de octubre. Las universidades lo ven como una instrumentalización del antisemitismo con fines políticos que atenta contra la libertad académica. Podemos entrar en eso luego. Por otro lado, en un giro inesperado de la política internacional, han habido dos elecciones con resultados inesperados en las últimas semanas. Tanto Australia como Canadá han visto a partidos de izquierda barra liberales anteriormente acusados de antisemitismo por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ganar elecciones clave, gracias principalmente al antagonismo que han generado perdón, los aranceles de Donald Trump en sus respectivos países. Tanto Albanese en Australia y Trudeau en Canadá han ganado con campañas que prometen confrontar a Trump, a diferencia de sus rivales de derecha que o intentaban imitar el estilo populista de Trump o no eran lo suficientemente duros con sus políticas. En resumen, que estos partidos liberales barra de izquierdas que son profundamente anti-israelíes y que están vinculados al aumento del antisemitismo en sus países han ganado gracias a el antagonismo de Donald Trump. Hago una pequeña corrección editorial. No es Trudeau, es Carney que lo relevó a Sí, un mes. gracias. Bueno, son cosas que no fes de rata. Es Carney, pero que Efectivamente, es del Carney. mismo partido liberal de Trudeau, que Trudeau renunció pues, por su caída de popularidad. Pero bueno, Ujú. solo para que conste en acta. Bueno, otro tema controvertido, si cabe, ¿no? Lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos es gravísimo, ¿no?
Y como Mucho, sí. siempre, está bien navegar los grises, ¿no? Por un lado, es evidente, y de hecho nosotros tratamos un capítulo especial aquí en el IAM, que estos campamentos ah, llamados pro-palestinos en universidades prestigiosas por todo Estados Unidos han albergado a fuerzas extremistas, pro Hamas, financiadas, instigadas por Qatar, con muchísima inversión de recursos, de dinero, de desinformación por parte de Al Jazeera, etcétera. Es decir, evidentemente, aquí ha habido un problema. Alumnos judíos han sido hostigados. La realidad es insufrible en muchos de estos campus debido a esto. Por supuesto, criticar legítimamente a Israel o a cualquier ejército que comete atrocidades es comprensible. Lo que no lo es a dónde han llevado estas protestas y, como siempre hemos dicho también, la hipocresía en alzar solamente la voz hacia unos dramas y obviando otros. Dicho esto, Paul, lo que está haciendo la administración Trump a marchas forzadas es tratar de cargarse el pensamiento crítico en la academia estadounidense para fomentar los valores ultraconservadores y básicamente lo está haciendo de modo draconiano, es decir, cargándose literalmente a eh, figuras de peso de estas instituciones, profesores de planes de estudio sobre Oriente Medio o Asia o etcétera, ejerciendo muchísimas presiones, congelando fondos millonarios destinados o pertenecientes, ¿no? a Harvard y a otras universidades. Hemos visto como muchos de sus rectores han dimitido fruto de esta presión y este clima irrespirable. Y al final lo que constatamos es que lo que en teoría debiera ser una causa más que legítima, que es combatir el antisemitismo en Estados Unidos o donde sea que levante cabeza, porque es un problema que nos persigue a lo largo de nuestra sufrida historia, se acaba convirtiendo para utilizar como una herramienta de persecución política, de implementación a la fuerza de ciertas ideas cuando la universidad o la naturaleza de la universidad y del pensamiento crítico debe ser todo lo contrario. No, fatal, como si nos hicieran suficientes barbaridades en nuestro nombre, ahora hay otra más. Y cuando Trump anunció esto de que congelaba fondos para combatir el antisemitismo, tuve como una imagen mental. O sea, me costaba imaginarme un judío en el mundo alegrándose por eso. O sea, puedo imaginarme algunos que sí, pero a cualquier persona con dos dedos de frente inmediatamente pensará, mierda. Va- ¿Qué va a pensar ahora la gente de nosotros? ¿Sabes? Van a venir a culparnos. Claro. Y claro, a ver, la palabra es tramposa. A Trump se la pela el antisemitismo. O sea, él dice antisemitismo, yo lo que aquí leo es woke. O sea, hay como al final estos campos se tocan, el mundo de extrema izquierda liberal americano y el campo pro-palestino tienen muchos elementos en común. Así obtenemos grupos como los Queers for Palestine y todo lo demás. O Uf. sea, al final son campos que se tocan. Y creo que él, en vez de decir, pues voy a sacar a los woke de las universidades, ha cogido la causa del antisemitismo como algo más, no sé, que hace mejor marketing, como parece más noble, pero al final esto es lo que va a cargarse. Como tú decías, el interés aquí es una purga de cerebros para llenar las universidades de gente ideológicamente afín a su visión del mundo, la suya y la de, bueno, los magnates que tiene en su gobierno. Sí, 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 sí. Lo que es curioso es eso, ¿no? Como decías en la intro, como esto ha dado alas precisamente pues, a partidos en países que lo tenían a prioriamente jodido, pues como este discurso tan militante y guerrillero, y sobre todo con el famoso Día de la Liberación y esta aplicación surrealista de aranceles sobre países de todo el mundo, pues ha dado la victoria a partidos que lo tenían literalmente Mm. muy crudo, ¿no? Entonces Sí, está, no, no tú sé, lo está. mismo, como lo has dicho, que estaba con la popularidad por los suelos, sí. Sí, exactamente. En Canadá se daba por hecho que iba a ganar el partido conservador y en cosa de pocas semanas, Carney, el nuevo candidato del Partido Liberal,
Ganó, por cierto, en Canadá, en Montreal y otras ciudades también hemos visto escenas surrealistas de estos protestantes pro Hamás encapuchados hostigando a comunidades judías o propiedades judías Ujú. y demás, ¿no? Todo Sí, un temazo, o sea, esto de siempre. Es como al final, claro que me alegro que no esté ganando la ultraderecha, pero por otro lado, o sea, estamos entre la espada y la pared. O sea, o gana la ultraderecha, lo cual es mal para la democracia liberal, o gana la izquierda ahora mismo y eso es mal para los judíos en el mundo. es como que todo es malo, ¿no? Sí, sí, sí. Es, Hay que, no, hay que a ver. ver, y bueno, entiendo, o sea, entiendo, pero no comparto también, como nos ocurre aquí en Cataluña, en España y en otros países del mundo, que pues judíos y comunidades judías abrazan a estos líderes de la derecha reaccionaria global porque son contundentes respecto, ¿no? Pues son Mm. islamófobos, quieren expulsar a los musulmanes o obligar a que se integren más, etcétera, etcétera. También lo hemos dicho aquí sin tapujos, aquí hay un problemón en Occidente no resuelto. La derecha, la ultraderecha reaccionaria ofrece reacciones rápidas desde el estómago, no soluciones a largo plazo. Nosotros somos conscientes que la demonización de colectivos enteros, hemos visto a lo largo de la historia lo mal que nos ha ido. Ah, también sabemos que igual que judíos, pues hay muchos musulmanes de bien que solo quieren tener una vida normal y ganar dinero y vivir en seguridad, como la mayoría de seres humanos, pero al final acaban pagando el pato por muchos otros, valga la pena decir, que pues vienen aquí con una agenda totalmente diferente y entre esa agenda islamista, antioccidental, misógina, machista, también hay, por supuesto, el elemento profundamente antisemita, anti-israelí, y que les lleva pues a vanagloriar a Hamas, a Hezbollah, etcétera, a pesar de la evidente catástrofe que suponen estos elementos financiados y armados para Irán, para el propio pueblo Claro, palestino o para otros pueblos de Oriente Medio. Es decir, tenemos a claro. gente Ujú. no, que tenemos a gente alentando a todos estos pirómanos desde campus de prestigiosas universidades. Eso no está bien, pero tal vez el remedio acaba siendo peor. Bueno, es que para acabar de completar el cuadro, o sea, tú esto describes pues, paisanos judíos que abrazan la ultraderecha precisamente porque esto se identifican con su agenda islamófoba y son judíos que están, pues no sé, dolidos, traumatizados, resentidos por el 7 de octubre, bueno, por cualquier número de cosas y los sacan de esta manera sobre los musulmanes de manera injusta, pero al final son reacciones del estómago y la ultraderecha, como tú dices, se dirige a eso. Pero por otro lado, también tenemos judíos que abrazan estos partidos de izquierda y de ultraizquierda y su narrativa antisionista, anti-israelí, cuando también lo hemos dicho hoy aquí muchas veces, tú puedes ser un judío, puedes ser antisionista, pero para el antisemita no dejarás de ser un judío. O sea, Bueno, tú... pero te haces la vida más, o crees que te haces la vida más fácil, ¿no? No, o sea, para mí, para mí es incluso más lamentable que eso. O sea, te conviertes como un poco en la mascota de estos grupos antisionistas que, pues eso, están básicamente en contra de una idea compartida por la gran mayoría de gente al grupo al cual perteneces. El Estado que se creó para defenderte el día que estos antisemitas dejen de darte palmaditas en la espalda y decidan que pues eres el causante de los problemas en el mundo y ya no te quieran y te perseguirán porque el mundo va así y estos son ciclos recurrentes, pues entonces tu antisionismo, a ver, A ver por dónde te sale, ¿no? sí, o sea, tú puedes ir a Israel, Israel te acogerá y te defenderá si continuamos teniendo el Estado que hemos tenido Sí. hasta hoy, este que describíamos al principio del capítulo, el Estado creado por judíos y para proteger judíos entre sí, un Estado democrático y liberal. Si esto acaba, bueno, en la deriva que estamos tomando en un etno-Estado iliberal gobernado pues, por elementos de ultraderecha, mesiánicos, nacionalistas, que por cierto ya están llamando traidores a
todos aquellos judíos israelíes que no comparten su causa, pues entonces el sueño sionista habrá muerto y entonces, mira, pues tal vez tu antisionismo será justificado. Pero hasta entonces, eh, Yo para mí ni en ese momento, y te lo voy a argumentar, porque al final, guste o no, no sé, no tengo tampoco datos en la mano, o también hay datos al respecto, pero es que vaya, la gran mayoría de judíos del mundo, sean pro Netanyahu, anti Netanyahu, anti ocupación, no sé qué, sean lo que sean, tienen un vínculo sentimental muy profundo con Israel. O sea, ya sea desde el elemento religioso, porque los judíos siempre hemos añorado a Sion desde, ¿no? Que nuestros antepasados fueron expulsados hace miles de años de Judea y demás y tal, y ya no por ese elemento bíblico y religioso, que yo, por ejemplo, y muchos otros israelíes no, no tenemos profundizado o que no tal, sino por el mero hecho de que tenemos amigos, familia, de que nos gusta ese lugar, ese país, de que toda la vida lo has mamado pues en tu comunidad o sinagoga o movimiento juvenil o en tu casa. Es decir, es guste más o menos, ya no es una cuestión de qué gobierno tengamos hoy al frente o tuvimos ayer o tengamos mañana, que esperemos que no sea el actual y que sea mejor, pero este elemento es intrínseco y es innegable y es lo que falta muchas veces a la hora de comprender cuando se habla de este tema en debates televisivos. Yo veo a tantos analistas y periodistas llenándose la boca a hablar de Israel y de los judíos y tal, y tienen tan poca consideración por este elemento que te guste o no, está ahí, ¿no? Y al final, cuando estas turbas de ignorantes en las universidades claman que que nos vayamos allá de donde, a nuestros países, ¿no? Y te preguntas, ¿y cuál es mi país, ¿no? Que me lo digan, ¿no? Porque si mis antepasados fueron aniquilados en Polonia y sus pueblos no existen, sus casas tampoco, yo tampoco tengo ningún derecho al retorno a Polonia, igual que los familiares de tu mujer en Irak o, bueno, los judíos que han sido hostigados, perseguidos, aniquilados, sus propiedades extraviadas, etcétera, que me digan qué han de hacer, volver a Teherán, volver a Bagdad, volver a Cracovia, es decir, la historia se puede, se puede deshacer. Bueno, es un mantra bastante ignorante, bastante fuera de la realidad. Tal vez ahora nos alejamos un poco del foco del tema, ¿no? Que son estas medidas de Trump, pero al final estas medidas vienen alimentadas o inspiradas por gente que defiende y propaga este tipo de narrativas, en lugar de narrativas más realistas, como por ejemplo las que disemina Ahmed Fuad Kataib, el palestino del que hemos mencionado, ¿no? Que está en Estados Unidos dando la guerra, exponiendo lo que verdaderamente es Hamás para el pueblo palestino, denunciando, por supuesto, al gobierno israelí, la ocupación y las masacres en Gaza, pero tratando de imponer una visión realista y pragmática de las cosas, que es decir, tratar de buscar soluciones sobre situaciones que existen sobre el terreno, que es que ahí viven unos 6 millones de judíos y unos 6 millones de árabes y que de alguna manera se pueda ojalá desencallar esto. Entonces, todas estas voces desalmadas tienen un desdén profundo por intentar hacer un esfuerzo por comprender la realidad. Y de ahí también pues nuestro criticismo a este tipo de figuras de judíos en Argentina o Estados Unidos o aquí, sí, que Israel es una realidad sobre el terreno y esto es algo que parece que mucha gente en el discurso no entiende. O sea, no, no y estamos hablando de algo que se creó ayer, por así decirlo. Hay o te dicen, cultura, hay no, vida y hay sí, que deshacer el Estado de Israel y crear una Palestina binacional y tal. Y digo, oye, ¿qué pero van a vosotros no crear? escucháis lo que han dicho los líderes palestinos de ayer, de hoy y de siempre a lo largo de la historia al respecto de los judíos y de su derecho a existir. Sí, hay unas facciones minoritarias comunistas y elementos de Al-Fatah que renunciaron a la violencia y tal y cual.
Pero bueno, eso son todo palabras que al final las palabras se las lleva el viento. Al final, nosotros consideramos que la mejor manera de garantizar nuestra existencia es siendo soberanos, independientes y dictar nuestro propio futuro, no que nos lo dicte pues Ujú. ninguna potencia doméstica o foránea que se imponga pues su agenda, ¿no? Sí, es que, bueno, es que ya te dije al principio, este iba a ser un capítulo intenso. Intenso, sí, sí. Vamos También a... llevo toda la semana como acumulando mucho eh, enfado, así que, ¿qué el vamos a enfado hacer? lo vamos a acabar con este último Sí, bloque que vamos a mencionar en 5 minutitos antes de plegar, Paul, ujú. que añade más leño al fuego y más viniendo, estamos hablando de academia, pues ahora nos vamos a ir a otro tema supuestamente Periodismo. prestigioso, ¿no? Que es el premio Pulitzer. Probablemente el premio más soñado, ¿no? Por cualquier escritor, periodista, reportero. Y nos vemos aquí con otra paradoja que hace referencia a este mismo debate, Paul, y al final vemos cómo todo está tan trenzado, ¿no? Y es que la ex rehén israelí británica Emily Damari, tal vez os suena porque hizo el gesto de la mano como si fuera, ¿no? De una fan de heavy metal porque le amputaron sus dos dedos centrales de la mano después de ser gravemente herida el 7 de octubre. Una tipa con una resiliencia y un coraje admirable. Te saludamos, Emily. Emily fue liberada tras más de 500 días de cautiverio durante el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos en enero, durante la tregua impuesta por Trump. Y Emily ha condenado en redes sociales que el premio Pulitzer al mejor comentario haya sido entregado al escritor palestino Musab Abu Toha, que ha ganado el Pulitzer por una serie de artículos publicados en New Yorker describiendo el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. Hasta aquí, todo bien. Pero Damari alega que un premio de este calibre y reputación no debería concederse a alguien que se ha burlado frecuentemente en redes sociales de los rehenes israelíes, incluso negando que sean rehenes, y que hayan padecido abuso o tortura y que, por supuesto, ayuda a difundir noticias falsas, como que Israel bombardeó el hospital Al-Alali en Gaza al principio de la guerra, cuando se sabe, por ejemplo, que fue un cohete fallido de la yihad islámica. Este tipo, como tantos otros reputados o supuestamente reputados periodistas, escritores, tanto occidentales como en este caso palestinos, parece que les sea difícil, si no imposible, reconocer que en el otro lado de su mundo también hay gente que sufre. Y lo más grave de todo, Paul, es que, no sé, es que las imágenes del 7 de octubre y de la realidad de los túneles de Gaza no las difunde la Hasbara israelí, las difunde Hamás. Es decir, son imágenes filmadas y difundidas por Hamás. Estas atrocidades que han cometido, que siguen cometiendo no solo con los rehenes, sino con los propios palestinos en Gaza, no paran de salir imágenes de torturas y asesinatos de palestinos críticos con Hamás en estas protestas, de las cuales ni este tal Mossad, ni el premio Pulitzer, ni nadie habla. Es que siguen saliendo miles de palestinos casi diariamente jugándose la vida en Gaza, clamando contra los carceleros de Hamas que les siguen condenando a este infierno y a este bombardeo diario por el gobierno de Israel y este tipo de personajes. Yo, bueno, no sé. Yo no Bueno, sé. sí, he puesto aquí en nuestro guión algunas capturas de pantalla de posts que ha compartido este hombre pues en Facebook, en Instagram a lo largo de los años. Y sí, son cosas que ya has descrito en la intro. Sí, a ver, voy a hacer un ejercicio aquí de generosidad. Es decir, o sea, porque lo que ha argumentado el Pulitzer cuando se les han presentado estos posts odiosos de Abu Toha, es que ellos dicen que, digamos, el premio no se concede a la persona, sino a la obra, digamos, a la obra que ha presentado al premio, por así decirlo. En este caso, los reportajes sobre Gaza. Y que la valoración se basa pues en eso, en la calidad y el reporterismo y la escritura de esa obra premiada. Sin embargo, lo que a mí me molesta de esto es que
lo encuentro sintomático. O sea, también lo hemos hablado antes de empezar a grabar el podcast, que noto que el discurso israelí, las medio mentiras, medio verdades propagadas por Hamas y el movimiento antisionista se están como infiltrando y normalizando en el discurso mainstream de una manera preocupante, o sea, sibilina. En el caso de los posts de este hombre no es ni siquiera sibilino, o sea, el tío, a ver, sus posts o sea, escribe de manera muy odiosa eh, Puedes leerlo. sobre las rehenes. Sí, estoy buscando un ejemplo sobre las rehenes mismas, o sea, sobre Agamberger, eso la llama como rehén, entre comillas, por así decirlo, o en el caso de Melida Mari, también niega que fuera una rehén porque ha servido en el ejército. Pero bueno, una cosa que él no aclara es que Emily Davari sirvió en el ejército hace años, no cuando ella no estaba de servicio cuando fue capturada. O sea, este post suyo sobre Emily Damari es bastante es terrible, porque el tío dice que Emily en una entrevista habló de que durante el ejército ella había servido en la frontera con Gaza. Entonces él dice, era una chica de uniforme en la frontera con Gaza. Entonces es un objetivo militar legítimo. Pasa que eso no es lo que pasó. A Emily Damari le entraron en casa. Ella estaba pues en pijama en casa y entraron tirando la puerta y le pegaron un tiro en la mano cuando perdió los dos dedos y se la llevaron a rastras a Gaza. No estaba de uniforme sirviendo en la frontera de Gaza. Y él tampoco sabe qué hacía ahí en la frontera, no sabe que estaba pues ahí en un rol de, yo qué sé, de vigilancia o vete a saber qué. O sea, en cualquier caso, el tono es odioso, el tío me parece gilipollas y, Pues se ha y, llevado un Pulitzer, ¿eh? Ostras. eso es lo que me preocupa es eso, que este nivel de discurso se está normalizando. Te encuentras gente que se están llevando premios, que están pues ganando elecciones, que están ganando más y más influencia en la sociedad, que no compran el discurso del 7 de octubre, que creen que o no pasó, o los rehenes no son rehenes, y todo lo intentan enmascarar, pues esto, con juegos de palabras, de decir No, no, o sea, y como en Israel todo el mundo sirve en el ejército, son objetivos militares, pero luego cuando les conviene te dicen, no, pero esto no es una guerra porque Palestina no tiene un ejército propio. Es que son todos juegos de palabras odiosos sí, que la verdad es. enturbian la imagen y la realidad y que hace muy difícil que la gente entienda lo que está pasando. Hace que la gente vea esto como una peli de cowboys y indios en que hay un bueno y un malo y nada más lejos de la realidad. O sea, hay muchas atrocidades que se están cometiendo y ojalá poder señalar a las atrocidades sin tener que inventarnos otras. Me gusta lo que decías, Paul, de los juegos de palabras y estas manipulaciones, porque claro, este tipo en sus posts dice, hombre, ¿cómo vamos a llevar a estos rehenes cuando luego nuestros hermanos y hermanas, doctores, profesores, periodistas, granjeros, taxistas y tal, que son detenidos, son llamados prisioneros? Bueno, a ver, por supuesto, la ocupación israelí en Cisjordania detiene administrativamente y legalmente a muchos palestinos inocentes, pero también detiene a personal que está preparando volar autobuses, que pegan tiros diariamente en Cisjordania contra civiles, contra coches, etcétera. Entonces, bueno, pues obviamente hay prisioneros que no debieran serlo y hay prisioneros que pues probablemente merecen pudrirse en las cárceles por criminales o por terroristas y tal. Ah, pero a cuento de que viene esto, entonces estás diciendo como, ostras, es decir, como nosotros o parte de nuestro pueblo vive situaciones injustas, ¿cómo vamos a reconocer que esta realidad que ha pasado a ojos de todo el mundo es una realidad? ¿No? ¿Cómo vamos a reconocer que esta gente que fueron tomados rehenes de la manera más salvaje posible, podamos reconocer que realmente fue así? Y a esto ha contribuido mucho, evidentemente, Al Jazeera con su emisión de documentales y reportajes y demás, en donde solo han seleccionado las imágenes de Hamas atacando los puestos militares al lado de la frontera y repitiendo este mensaje de que solo
se Como un pretendía. ejército que sigue las leyes de la guerra, sí. Sí, un ejército que quería romper el sitio y liberar a Palestina y tal. Por tanto, es que se contradicen a ellos mismos, porque luego dicen, no, si somos un pueblo oprimido, que no tenemos ejército, y de repente tenemos aquí a una peña que actúan como un ejército cumpliendo las leyes de la guerra y que solo, ¿no? Solo golpean objetivos militares y tal. O sea, toda un laberinto de contradicciones am, que se premian con un premio Pulitzer. Esa es la triste conclusión, ¿no? Es Y qué decir, día pasa, año empeña. sí, es que claro, no estamos hablando del premio de la Asociación de Vecinos de La Verneda, o con todo el respeto a La Verneda o cualquier barrio. Estamos hablando del premio más prestigioso, diría yo, del periodismo Sí, no, eso es. O internacional, sea, yo ¿no? entiendo el razonamiento del jurado del Pulitzer, pero es que a la vez estás poniendo un foco como legitimando una persona que, wow, o sea, no, no parece tener como ningún respeto hacia los inocentes del otro lado. Y joder, a mí eso me rompe el corazón en cualquier caso. O sea, sean israelíes que no ven la humanidad de los gazatíes que se mueren de hambre, o sean palestinos que creen que toda Israel es un ejército sangriento de ocupación. Esto no es productivo, no es el camino a seguir. Y no, sí, sí, o sea, es una lástima que esta gente se esté llevando premios, francamente. Porque necesitamos premiar y poner la luz sobre otros, sobre la gente que tiende puentes, sobre la gente que busca conectar con el otro, que busca curar las heridas, en fin. Bueno, Eso yo, no es tan sexy, supongo, no viraliza, yo qué sé. Yo premio tu voluntad, Paul, por intentar hacerlo. Nosotros, mira, tenemos nuestra humilde comunidad de gente aquí en Alayam que nos va escuchando, siguiendo, comentando y bueno, esperemos que ir poco a poco ampliando la voz, intentando denunciar lo que no está bien y poniendo o dando valor a la gente que sí que intenta hacer el bien. Mossab Abutoa, tú no estás en ese club y los que decidieron darte el premio para nosotros tampoco lo estáis. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, Paul, porque esto es duro y es Shabbat. Hoy estamos hablando por la tarde y ya toca un poco juntarnos con la familia. Hay que editar el capítulo y subirlo a la galaxia. A quienes nos escucháis y nos seguís, como siempre, os agradecemos que habléis de nosotros para bien o para mal, compartáis este humilde podcast y pues a quien le parezca y pueda, pues contribuir en el Patreon del podcast a la Jam para hacer este barco más sostenible y que dure en el tiempo. Estamos convencidos de que así será. Paul, Shabbat Shalom y esperemos semanas mejores. Un abrazo. Shabbat shalom, Afer.